algo que me ha ocupado. Yo soy comunicólogo de carrera, ¿sí? De ciencias de la comunicación. Y algo que me ha ocupado es, sobre todo con esta gran profusión de grandes intelectuales como tú, como Jordan Peterson, como mismo Agustín Laje y otros tantos, Miklos Lukács y el judío este, ¿cómo se llama? Ay, uno muy famoso también, se me fue, norteamericano. Eh, Me he preguntado mucho últimamente, Dante, ¿qué tanto la gente, el común, lo que llamaríamos el vulgo, sin ser despectivo, entiende en verdad de lo que habla, en este caso, Dante Urbina? Aquí en México, y tal vez sea un dicho latinoamericano, se dice que es muy fácil pescar en una pecera, ¿no? Porque cuando tú estás en un ámbito académico, pues tu interlocutor muy probablemente pueda coincidir o no contigo, pero seguramente te está entendiendo y tus argumentos pueden ser discernibles y puede haber contrapunto. Pero cuando la gente, en términos generales, Dante, no suele leer, no suele reflexionar en lo más mínimo, ¿cómo le puedes hablar a esa persona, Dante? Es aquí donde quiero empezar. Tú como intelectual, ¿cómo le hablas a la gente que sabes que muy probablemente no está entendiendo ni el 10% de lo que estás diciendo? ¿Qué opinas al respecto, Dante? Yo tengo un enfoque dependiendo de la circunstancia. Así, por ejemplo, quien me vea en mis debates, pues soy como una especie de máquina furiosa en funcionamiento, ¿no? Quien vea mis debates. Sí. En mis conferencias soy un tanto más explicativo, tipo clase. Hay momentos explosivos también. A veces en la misma ronda pregunta el público. Se puede dar eso, pero más funciona como una dinámica de tipo clase, explicando con ejemplos y todo esto, ¿no? Cuando yo escribo es también otro tipo de estilo. Entonces, dependiendo de la circunstancia, yo voy tratando de ajustar la forma en que transmito el mensaje. Si hablamos entonces del caso de personas que pues no tienen mucha formación intelectual, lo primero que yo hago es escuchar, en lugar de hablar mucho. Primero escucho, después hablo mucho, pero primero escucho mucho. Primero escucho mucho. Porque si yo comienzo a hablar mucho, la persona no me va a entender, pues. Entonces, cuando yo ya me encuentro con que la persona no necesariamente está en la misma sintonía que yo, lo que yo suelo hacer es preguntas. Le hago preguntas a la persona, preguntas sencillas, y le escucho. Y le hago repreguntas y podría dar un estimado, le pongo una situación estándar. Suponga que yo estoy almorzando con una persona así, que se ha dado circunstancias, no pocas veces, ¿no? Estoy almorzando con esa persona. Recién le conozco o somos amigos de poco tiempo, ¿ya? Entonces yo le hago algunas preguntas durante más o menos entre 10 a 15 minutos y sobre todo escucho a la persona. Y una vez le termino de escuchar, ahí me vuelco yo y ya comienzo a hablar yo y suelo hablar bastante. Pero parto de la premisa de primero haberle escuchado. ¿Y qué tipo de preguntas hago? Por ejemplo, una pregunta fundamental que suelo hacer cuando es una persona con la que recién me estoy conociendo y de la cual no tengo mucha información previa es, ¿cuál crees tú que es el sentido de la vida? Le pregunto, por ejemplo. ¿No? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué crees que estamos aquí? O para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Y dejo que la persona me responda. A Ok. veces las personas pueden tener dificultades mismas para estructurar una respuesta. Cuando yo me encuentro con eso, entonces le sugiero algunas alternativas, ¿no? Le digo, por ejemplo, algunos dicen que tal cosa, otros dicen que el sentido de vida es esto otro. ¿Tú qué piensas sobre eso, no? Y dejo que la persona vaya respondiendo. Y más o menos veo su tipo de lenguaje, sus intereses, sus preocupaciones. Y cuando pregunto sobre el sentido de la vida, me encuentro no solo cómo la persona piensa, sino cómo la persona vive. Porque esa es una pregunta existencial, profundamente existencial. No le estoy pidiendo una mera deducción lógica, es una pregunta que nos interpela existencialmente. Y eso lleva muchas veces a que las personas puedan comenzar a contar temas personales.
¿no? Y a partir de esos temas personales yo puedo estructurar mejor el diálogo. Porque a decir verdad, o sea, cuando me junto con personas en particular, en privado, ¿no? Así como digo un almuerzo, me refiero a ese tipo de interacción, pues normalmente se da un contexto en que yo procuro brindarle alguna ayuda, algo de valor a la otra persona y quiero ayudarle a que pueda vivir mejor, tener una vida más plena, ¿no? Ese sería un abordaje a ese nivel. Luego ya en lo que es un abordaje masivo, o sea, si ya estamos hablando de un grupo amplio, el asunto es más complejo, porque yo puedo pensar en un público directo para el que estoy hablando, pero también hay un público indirecto que es lo que va a salir de mi canal de YouTube, por ejemplo, porque si yo hablo algo público, no, lo que normalmente sucede es que se graba y se transmite. Sí. Y trato más o menos de buscar un punto medio entre lo que yo normalmente entiendo que es la mayoría de gente que ve mi contenido en YouTube y la gente que me está escuchando en ese momento. Okay. Entonces, básicamente así lo manejo. Esto está muy bien, qué bueno que tocaste sobre todo el segundo punto, porque sí, ciertamente tienes toda la razón. Cuando uno está uno a uno, pues uno puede sondear y te das cuenta de más o menos qué suelo estás pisando, ¿no? Si puedes excederte con terminología o bien tienes que ser en algún aspecto muy básico en tu comunicación. Digamos que es más amigable ese acercamiento, pero me gusta mucho y celebro que hayas comentado sobre el segundo punto, en donde es más complejo, porque tienes una masa informe a la cual a veces ni siquiera puedes ver a los ojos y no sabes ni siquiera si te están poniendo atención o bien están reflexionando en lo que dices. Y es ahí donde viene el siguiente comentario. A mí, sin ser un intelectual, y estoy lejos de serlo, Dante, me gusta mucho tu estilo. Me gusta mucho tu forma de aproximarte al problema, al tema como tal, y digamos que puedo entender las generalidades. No soy alguien docto como tú, pero puedo entender bien las generalidades. ¿Cómo lidiar con eso, Dante, cuando el promedio de lectura del latinoamericano en general, hay variaciones, pero son mínimas, tal vez un poquito modificadas por los argentinos, y eso muy poquito, pero en Latinoamérica tenemos un promedio de lectura de 1.4 libros al año. Estos datos de hace 3 meses. ¿Cómo hablar con la gente en estos tópicos que tienen su complejidad por sí mismo? Aunque no quieras ser laberíntico, tienes que agarrarte de conceptos complejos. ¿Cómo convencer a la gente de, por ejemplo, del pensamiento, sobre el pensamiento lógico y la necesidad cuando no entienden ni siquiera el concepto o no conocen la palabra falacia? Estoy poniendo tal vez una de las palabras pues, más comunes que tendríamos que pensar en teoría, ¿no? ¿Cómo hablarles a esa gente, a esa masa informe, Dante? La metodología que yo normalmente aplico es la de los ejemplos. Si uno ve mi contenido, yo utilizo muchos términos técnicos, pero trato de que sea comprensible. ¿Cómo es que hago? Digo algo con palabras técnicas y a continuación pongo una analogía, un ejemplo, ¿no? También puede darse al revés. Puedo partir de alguna frase, de alguna situación concreta con la cual la mayoría de gente esté familiarizada y luego, pues, explico con algunos términos técnicos, pero ya la gente está más atenta a escuchar si se parte de algo que les es conocido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apelar bastante a eso, o sea, una pedagogía con analogías y con ejemplos. Pero esto puede ser distorsionante si no se tiene un conocimiento sólido. O sea, poner buenas analogías no es cuestión sencilla. Para poner buenas analogías hay que tener buen conocimiento. Esto lo digo en el contexto en que se está hablando a varias personas, ¿no? Como digo, en un contexto individual, esto es un poquito más sencillo e incluso puede uno hacer ciertas preguntas para verificar si la otra parte está siguiendo lo que dice uno y si no es así puede retroceder un poco, ¿no? Entonces yo me guío un poquito de eso
me encuentro con que puede haber varias personas sencillas, pero que tienen muy presente la preocupación en dos temas: política y religión. O sea, es lo que se dice, ¿no? La frase común de conducta es que en la mesa o cuando te invita a un sitio no hables ni de política ni de religión. Sí. Y Chesterton sabiamente observaba, yo lo voy a decir con mis términos, entonces ¿de qué rayos voy a hablar? O sea, si las únicas cosas importantes son la política y la religión. Sí, sí. Entonces, ciertamente, puede haber personas que no tengan una formación académica muy sofisticada, pero ciertamente tienen profundo interés en la política y profundo interés en la religión. Entonces, si yo parto de un tema así de connotación política o religiosa, la persona puede estar más atenta a prestar atención, y si pongo analogías a los conceptos un poco difíciles, se puede ir captando. No puedo yo ponerme el estándar de que el 100% de personas tengan que entender el 100% de lo que digo, porque si yo me pongo ese estándar no voy a poder decir nada, nada. Entonces, mi estándar más o menos es que la mayor parte de personas entiendan la mayor parte de lo que digo. Con que eso funcione, yo me doy por bien servido. Porque si tengo que diluir también demasiado el mensaje, o simplificarlo demasiado como para que se me entienda, puede eventualmente suceder que el mensaje mismo se distorsione. Hay una anécdota, y con esto cierro, que se atribuye a Einstein, que a él se le atribuyen un montón de cosas, ¿no? Así Sí. como frases a la Madre Teresa y a San Francisco, así igual las anécdotas de Einstein, ¿no? Bueno, hay una, ¿no? Una anécdota seguramente inventada, aunque quién sabe, no lo he verificado la verdad, pero va así. Va un periodista y le pide a Einstein que le explique la teoría de la relatividad, precisamente para hacer un informe sencillo en el periódico, ¿no? Que la mayoría de lectores entiendan. Entonces Einstein se lo explica y el periodista responde: no lo he entendido nada. Entonces, ¿me la podría explicar un poco más sencillo? Y Einstein va otra vez y se la explica de nuevo. Y el periodista replica: tampoco le he entendido nada. Y así sucesivamente, hasta llegar a la décima. Y después de que Einstein hizo la décima explicación simplificada de la teoría de la relatividad, el periodista responde triunfante: genial, al fin le entendí. Y Einstein dice: bueno, me alegro, pero debo informarle que eso que le acabo de explicar no es la teoría de la relatividad. Entonces, el tema es balance. Tengo que buscar un balance entre que lo que yo diga se entienda por una gran cantidad de personas con más o menos cierta formación, pero al mismo tiempo no diluirlo tanto que llegue a distorsionarse la idea. Totalmente Se de trata un acuerdo. poco de cuestiones de equilibrios. Por supuesto que en política lo que más funciona son los eslóganes simplones. Y lamentablemente la gran mayoría de influencers que usan eslóganes simplones van a llegar a más gente, por eso son influencers. Por ejemplo, un eslogan simplón es decir que toda la culpa de los problemas de América Latina es del imperialismo yanqui, ¿no? Cosas Sí, como la que decía Hugo Chávez, ¿no? Yanquis, sí, sí, malditos, bueno, él decía otra palabra, ¿no? sí. Y era una simplificación de la realidad, o sea, no tenías que pensar en una realidad muy compleja, simplemente la culpa de todo es del imperialismo yanqui, punto. Hoy en día, otra simplificación que se está vendiendo bastante es que la culpa de todo es de los gobiernos populistas latinoamericanos. Punto. Entonces, todo lo que pasa al final, la culpa es a los gobiernos populistas. Entonces, claro, esos eslóganes sencillitos permiten que mucha gente los siga precisamente porque son muy sencillos, pero no son fieles reflejos de la compleja realidad de nuestros países. Totalmente de acuerdo. Y mira, Dante, me encanta sobre todo también tu forma de explicar y me queda claro, eres académico, eres alguien que ha hecho docencia y te has tenido que enfrentar seguramente a alumnos pues muy versados en ciertos tópicos y también muy lerdos en otros, ¿no? Pero eso te ha dado y seguramente eso lo has sabido capitalizar para tu oratoria, no solamente en términos coloquiales, sino también en los términos complejos. Yo tengo también la fortuna de dar clases, pero esto es a chicos preparatorianos y de clase media baja y muy baja, de hecho. Y fíjate que esta experiencia para mí fue muy enriquecedora porque
me daba cuenta que muchas veces el problema no estaba tanto en el nivel académico, sino como en la voluntad de reflexionar sobre los tópicos. Porque y yo me imagino que allá en Perú debe ser muy similar aquí en México. La gente del campo es muchas veces muy sabia. No tiene los niveles académicos de doctorado, ni siquiera de secundaria a veces, pero capta la profundidad de los conceptos más abstractos. Tal vez no los pueden explicar con la terminología adecuada, pero saben bien de lo que hablan. Eso me llevó a concluir que muchas veces, y sobre todo en la modernidad, Dante, a los jóvenes, desgraciadamente, el deporte del pensar es el menos popular. Los medios digitales no nos han ayudado mucho, de hecho no han ayudado en nada. Yo he visto perfiles y comentarios posteados por gente supuestamente de segmentos de la población muy altos, tanto académicos como económicos, diciendo barbaridades en LinkedIn. Ajá. Y que bueno, pues uno llega a la conclusión de que, oye, este cuate no conoce la O por lo redondo, o sea, está perdido. Es director general de una empresa mundial, pero no sabe nada. Dante, la necesidad, y yo te pediría ahí comentarios muy profusos, la necesidad de que desarrollemos nuestro más elemental sentido de la lógica. ¿Qué nos recomendarías, Dante, para esto? A ver, cito Mafalda. Mafalda decía, antes yo quería que todos piensen como yo, ahora me conformo con que piensen. Muy buena esa Mafalda. Y eso, ¿no? O sea, la gran mayoría de gente no piensa en un sentido propio. Se dejan llevar por eslóganes, por sentimientos o repiten cosas que han escuchado. Eslóganes de izquierda, eslóganes de derecha, eslóganes progres, eslóganes de las marcas, eslóganes de los políticos, pero muchas veces son frasecitas cortas. Hoy en día la red social de más crecimiento es TikTok. TikTok, la mayoría de videos son videitos tontos, habrá contenido más o menos interesante, pero sea lo que sea, se da en el rango de entre 1 a 3 minutos. Y hay un conjunto de conocimientos sobre economía, sobre filosofía, sobre religión, sobre ciencia, que uno no va a asumir con videitos cortos de 1 a 3 minutos. Uno requiere leer ciertas cuestiones a un nivel sistemático y concatenado, pero estamos en el mundo de los videitos cortos, ¿no? De los videitos sensacionalistas, del algoritmo. La gran mayoría de jóvenes hoy en día no piensan, simplemente son parlantes humanos, parlantes de carne del algoritmo YouTube. Al algoritmo YouTube les comienza a sugerir cosas, ellos se tragan lo que el algoritmo les sugiere y dicen esas cosas. Y gente de todos los grupos, de todas las tendencias, de todos los partidos y de todas las vertientes políticos, religiosas, económicas. Sucede por todas partes, gente que no piensa. Entonces, nuestra era ha sido caracterizada como la era de la información. Así, el gran sociólogo español Manuel Castells tiene un libro precisamente de este título, La era de la información, economía, sociedad y cultura. No obstante, con las circunstancias actuales que se han dado y que se han profundizado de forma un tanto posterior a la publicación del libro de Castells, podríamos decir que estamos en la era de la desinformación, no en la era de la información. La cantidad de información falsa, sesgada o distorsionada que hay en Internet es absolutamente gigante, gigante. De hecho, gran parte de mi tiempo cuando reviso cuestiones de apologética, de filosofía, teología en asuntos ya dinámicas de debate, lo gasto verificando fuentes. Y es una labor bien difícil y bien pesada. Y si tengo que gastar tanto tiempo verificando fuentes es porque la gente no sabe usar bien las fuentes, no sabe citar bien las fuentes. Dice tonterías, dice falsedades, dice mentiras y muchas veces no son conscientes de ello. Entonces, es necesario que aprendamos a razonar para que no seamos engañados. Así de simple. Si Sí. estamos en una sociedad de la desinformación y nosotros no tenemos filtros mentales
para filtrar la información, vamos a vivir con un montón de mentira en nuestras cabezas. Sea mentira de izquierdas o mentira de derechas, mentira religiosa o mentira antirreligiosa, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que todas las mentiras son de la izquierda, Sí. otros que creen que todas las mentiras son las de la derecha. No, oiga, hay información falsa, mentiras, tonterías, argumentos risibles, etcétera, por el lado de gente izquierda y por el lado de gente derecha. Y lo mismo también, hay algunos que piensan, por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con lo religioso ya automáticamente son tonterías y que lo intelectual es lo ateo, por ejemplo, ¿no? Y no, o sea, hay un montón de fuentes, blogs, páginas ateas o libros publicados ateos que pueden tener un montón de tonterías. Y bueno, también hay mucha gente que se cree tonterías a nivel religioso. Entonces, estamos llenos de información parcial, recortada, sesgada, limitada, falsa o incluso conscientemente manipulada. Pregunta: ¿alguno de nosotros pondría su boca directamente donde está corriendo el desagüe para beber agua? No, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que hacemos con nuestras mentes. Porque en el cuerpo recibimos agua por medio de la boca, ¿no? Bebiendo, ¿no? Fundamentalmente. En el caso de nuestra mente, nosotros recibimos información, es el alimento de nuestra mente, la información. Pero si nosotros no tenemos criterios lógicos, mentales, de cómo filtrar las cosas, entonces entra sin filtro, pues. Y toda la porquería y desechos van a entrar. Y vamos a tener el cerebro lleno de porquería y desechos. Y cuando hablemos, vamos a hablar de esa porquería y desechos que tenemos ahí. Entonces, el poder identificar las falacias, las falsedades, los sesgos, la desinformación, la manipulación, el uso no riguroso de fuentes, es absolutamente necesario para que no seamos engañados. Así como uno hace pasar el agua por un proceso de purificación y filtración para bebérsela y no se la bebe directamente de la alcantarilla o del río, qué sé yo, pues del mismo modo debemos poner ciertos filtros mentales si no queremos terminar mentalmente enfermos en un sentido cognitivo, no psiquiátrico, sino cognitivo. Sí, Pero hay claro. que decir también que hay personas que llegan a enfermedades psicológicas a partir de ciertas informaciones sesgadas que les han llegado. Por ejemplo, hay personas que viven con pánico extremo de cosas que han leído por ahí, de toda índole, sobre política, guerras nucleares, extraterrestres, virus, fantasmas, etcétera, y su vida es un conjunto de miedos psicológicos, ¿no? ¿Y cómo batallar con eso, Dante? Mira, yo algo de lo que les decía, les digo a mis chicos, a los que les doy clases, es de la importancia del desarrollar el pensamiento crítico. Se dice muy fácil, Dante. El problema es cómo haces que esta idea tan aparentemente básica permee en chicos que están llenos de TikTok, como tú bien indicas, de mucho programa basura de YouTube. Y ese es su principal alimento intelectual. Yo les comentaba, tratando de simplificar hasta el máximo, una reducción al absurdo, Dante, es toda charla, cuando es una charla bien intencionada, tendría que empezar desde mi punto de vista. A ver, vamos a partir desde un principio. La verdad es absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Si dicen que sí, podemos avanzar. Si dicen que no, híjole, ya la charla puede tornarse complicada, porque es como hablar con una feminista, ¿no? En donde todo es relativo y pues todo depende de cómo me sienta hoy, ¿no? Yo les hago énfasis en eso. Partamos de eso. ¿Estamos de acuerdo en que la verdad es absoluta y que lo que puede cambiar son las perspectivas de esa realidad? Sí, ok, avancemos. ¿Estamos de acuerdo en que el pensamiento lógico es una excelente herramienta de inicio para poder empezar a tratar este tema en el cual estamos en desacuerdo? Sí. Entonces ahora sí arráncate. Yo sé que puede ser algo muy básico, Dante, pero no he encontrado otra manera
para hacer que los chicos entiendan la importancia de ese razonamiento y de que cada cosa que hablamos habla de nosotros mismos. ¿Cómo poder hacer, desde tu perspectiva, Dante, para que los chicos puedan a posteriori desarrollar más capacidades como para poder entablar una plática contigo de tú a tú en temas de teología, de economía, de filosofía? ¿Qué sería tu recomendación? Bueno, aquí estaríamos hablando en un contexto de adolescentes, entiendo, más o menos entre 10 a 15 años por ahí. Pensemos de ahí, y ¿sabes por qué agarré ese segmento, Dante? Porque me parece que es donde empieza, es el parteaguas en donde podríamos pensar que ya alguien va a definir su futuro intelectual. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una época crucial, ¿no? Quería precisarlo porque la estrategia variará un poquito en función de cuál es la circunstancia, el grupo poblacional. Entonces ya más o menos me ubico ahí, ¿no? A ver, algo que yo sugeriría es organizar dinámicas de debate entre los alumnos, así con nota, con Sí. nota. Dependiendo del curso, la materia, ¿no? Tal grupo de alumnos va a defender tal postura, este otro grupo de alumnos va a defender esta otra. Y van a hablar dentro de estos tiempos y tienen que convencer al auditorio, incluido al profesor, etcétera, de que su postura es la verdad. Y eso los va a llevar al pensamiento crítico porque van a tener que interactuar con la otra parte. Va a haber un público, va a haber tiempos estructurados. No es como discutir en redes sociales, en que uno puede poner memes o insultar al otro, o decirle tú tienes una foto de no sé cuántos y cambiar el tema, ¿no? O borrarlo a publicación o lo que sea. Pero si los metemos en un entorno en el cual tienen que en tiempo estructurado estructurar sus propias palabras y hacerlo de forma persuasiva, y se comienza a hacer esas dinámicas de debate con jóvenes, eso va a ayudar mucho, mucho, mucho a que desarrollen su pensamiento crítico. Incluso se les puede ir haciendo variar de posturas. También uno mismo que defienda algo X, a la siguiente se le puede poner que ataque ese algo X o cosas por el estilo, ponerse en los dos lados, etcétera, ¿no? Otra herramienta que se puede utilizar es invitarlos a detectar falsedades. Por ejemplo, uno puede decir, tarea, van a buscar en YouTube un video relacionado con este tema X y me van a demostrar o argumentar 3 falsedades dichas en ese video. O sea, que son falsedades. Entonces pueden agarrar algún video estúpido incluso, de una tontería. Y de hecho eso sería más interesante. Entonces, puede ser el youtuber que ellos más siguen, pero que hay que se sienten con calma y que verifiquen a ver si realmente las cosas que se dice ahí son verdad o no, porque a veces uno simplemente asume, no se para a cuestionar. O incluso uno podría asignarles, miren, vamos a escuchar a esta persona y tratar de que sea una persona que sea como muy popular, pero popular entre ellos, me refiero. O sea, no un popular de los intelectuales del mundo, no sé, alguien como Jordan Peterson, no, no, no. Sino alguien que sea un influencer popular de opinión que sea muy conocido para los adolescentes y dejarles de tarea que identifiquen 3 cosas factualmente falsas que haya dicho esta persona. Y en ese caso ellos van a tener que pues analizar cuáles pueden ser, verificar fuentes, contrastar información, tratar de buscar información confiable, etcétera, etcétera, y creo que eso puede funcionar bastante, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es una dinámica tipo interrogatorio. Se puede decir a los alumnos, sin darle temas, es decir, usted va a salir al frente y usted va a exponer durante 5 minutos, nos va a tratar de convencer de algo, va a argumentar algo, y durante 10 minutos yo le voy a hacer preguntas. Y entonces ahí el docente tiene que preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Cuál es tu fuente con la que fundamentas aquello? ¿De dónde has sacado esto? Oye, pero hay este dato en contra, ¿cómo responderías tú esto? O hay esta idea en contra, ¿cómo lo responderías tú? Y en la medida en que se los vaya presionando con eso, ellos van a irse desarrollando. Así como los jóvenes deportistas que son presionados desarrollan más sus habilidades en el deporte en cuestión. No es que de buenas a primeras juegan perfectamente. Hay un proceso en que pasan presión y tienen que ir superando. Lo mismo en lo intelectual.
Entonces, si el profesor comienza a armar ese tipo de dinámicas, va a lograr desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes. Eso está muy bien y eso me lleva a lo siguiente, siguiendo la misma tónica de lo que comentas, Dante. ¿Cómo hacer ahora con los chicos con los que tú tienes que lidiar, pensando en los universitarios o los que están en posgrado, en donde muchas veces el peor enemigo está en el docente? Mira, yo tengo hijos ambos universitarios, mi hija ya terminó la ingeniería y encontraba precisamente comentarios soeces, ya sea contra la religión, contra la intelectualidad, contra todo lo que no fuera desde la perspectiva de ellos correcto académicamente. Los peores enemigos no eran muchas veces los compañeros, sino eran los propios maestros. ¿Cómo, ya hablando, pasando esa etapa de la pubertad y de la juventud a la adolescencia temprana, qué recomendación le darías a los universitarios? Nos escuchan muchos millennials, ¿eh? ¿Qué recomendación les darías cuando es en el docente en donde no encuentran la luz guía para poder llevar a cabo un razonamiento lógico? Sí. A ver, en primera instancia, todo universitario, si no va a ser un mediocre, tiene que ir más allá de lo que le brindan en su formación universitaria. Si un universitario lo único que hace es apuntar lo que el profe dice y leer las lecturas que el profesor deja, es un mediocre, al menos intelectualmente hablando, al menos, es un mediocre. Por más bueno que pueda hacer el profesor o la información que le den, a nivel intelectual eso es ser mediocre. Intelectualmente uno tiene que ir más allá. Si uno no lee ningún libro más allá de lo que le dejan en la universidad, o lee puros libros que no tienen que ver nada con temas intelectuales de la rama que esté estudiando, intelectualmente es un mediocre. Y estamos llenos de esa mediocridad intelectual en nuestro contexto de América Latina, pero lo primero que yo diría es, lean cosas distintas de lo que les cuentan en clases. Yo, por ejemplo, estudié la carrera de economía. Este libro lo publiqué antes de iniciar mi último año de economía, Economía para herejes, Ajá. desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Sí. Y se llama Economía para herejes en el sentido de que sentí en un cierto momento que la teoría económica que me enseñaban era como una especie de fe religiosa definida que había que creer y que si no crees eso, o sea, eres un raro, ¿no? Estás loco, etcétera, un hereje. Entonces, yo me encuentro con que esta teoría económica estándar, que es fundamentalmente la teoría neoclásica, que es la dominante en la formación universitaria de los economistas, a mí no me comienza a cuadrar mucho y yo siempre leo paralelamente a mis estudios, no solo las lecturas que nos dejaban, sino iba más allá. Y ese libro, el 80% de lo que está ahí al menos, lo he aprendido o ha salido de mis análisis, lecturas y reflexiones fuera de las aulas universitarias. Y yo he Okay. estudiado la carrera de economía, de hecho fui el primer puesto de mi carrera durante todos los años de estudio universitarios, o sea, no es que no prestar atención o algo por el estilo, pero la gran mayoría de lo que está plasmado en ese libro sale de fuera del aula. Entonces eso, que la única referencia de información no sea el profesor ni sea la universidad, es importante contrastar, ¿no? Luego, una cosa que puede ser una experiencia valiosa puede ser entablar cierto diálogo con algunos profesores, dependiendo de la circunstancia. Ahí yo he pasado distintas experiencias. Ha habido profesores con los que he podido discutir bastante y que se ha podido dar una buena discusión a un nivel intelectual y que no se han sentido ofendidos, sino al contrario, se han sentido como halagados de que haya un interés genuino en el asunto y que alguien quiera discutir y profundizar y todo eso, ¿no? Se ha dado el caso de profesores que sí se ofenden, ¿no? De que uno les cuestione algo, por más que uno lo haga con todo el respeto del mundo, ¿ah? No estoy hablando acá de ser irrespetuoso ni de salirse del tema, ¿ah? Cada vez que yo Sí. cuestionaba algo, era, profesor, disculpe, de eso que nos ha explicado y luego mi cuestionamiento, ¿no? No es que yo de buenas a primeras decía cualquier cosa, ¿no? Ajá. Pero yo creo que son experiencias valiosas que los universitarios pueden tener, o sea,
el poder tener cierta interacción crítica con sus profesores. Ahora bien, he de decir en mi propia experiencia que cuando llegué a la mitad de la carrera decidí ya cerrar la boca. Ajá. Así, no encontraba mucha receptividad entre los profesores. Sí, Eventualmente me podía perjudicar a nivel académico y bueno, buena parte de lo que me callé quedó plasmado en ese libro en el libro. Ajá. que se ha difundido bastante, ¿no? Entonces eso, yo animaría a los jóvenes a pues cuestionar un poco lo que les cuentan, leer alternativamente e incluso plantear algunos de sus cuestionamientos en clase. Una técnica que yo utilicé y que es de las que más me ha funcionado para poder plantear cuestionamientos es hacerlo en forma de preguntas y haciéndome el tonto. Ujú. Decía, profesor, disculpe, pero no entiendo cómo esto se compatibiliza con esto otro. ¿Me podría explicar? Entonces ya no es una cuestión de profesor. Ese punto, lo que usted acaba de explicar, está mal por esto a veces no. Era simplemente, Mm. profe, no entiendo. Pero, y muchas veces cuando yo hacía ese tipo de preguntas, los profesores titubeaban. Eso sí, no eran preguntas bien venenosas. Es que eres un socrático, pero hecho y derecho, ¿no? O sea, es la principal técnica que usaba Sócrates para platicar con sus alumnos y con sus contrapartes, ¿no? A través de este razonamiento y preguntas que eran, pues, muy puntuales y que ponían el dedo en la llaga. Y también me queda claro, Dante, que no puedes negar, no sé en qué medida, pero no puedes negar tu herencia nietzscheana. Eres hijo putativo de Nietzsche, definitivamente. Porque fíjate que ya no quiero, no te voy a robar mucho más de tu tiempo, no quiero gustar de ello, Dante. Eh, Tu forma de expresarte no solamente es coloquial, sino es muy al estilo de Nietzsche, muy directa, es grande, como mismo Nietzsche decía, no me suelten preguntas grandes como puños, porque me atolondran, ¿no? Tú sueltas respuestas grandes como puños. Eso es muy bueno. Yo en particular admiro mucho a la gente que siempre guardando el respeto, eso es importante, es indispensable, pero puedes soltar, aquí decimos en México, la neta del planeta, la verdad cruda y desnuda como es, ¿no? Desgraciadamente, Dante, esto que tendría que ser algo que todos nos debiéramos permitir, todos los que nos decimos bien intencionados intelectualmente y sanos intelectualmente hablando, es un respeto que nos deberíamos permitir, el poder decirnos las cosas como son, sin el afán de lastimar. Hoy día los jóvenes, y de ahí viene el tema de las generaciones de cristal, no soportan estas verdades. Todo lo quieren matizar, todo lo quieren divertido, todo lo quieren suavecito, porque si Dante me dice que esto es una estupidez, así con esas palabras, aunque sea una estupidez, yo me voy a cerrar y voy a decir, Dante, no es mi amigo, no le creo, ¿no? Ese es un problema, Dante. ¿Cómo lidias con eso? Simplemente aplico la crianza de antaño. O sea, ¿cómo era la crianza de antaño? Los padres nos decían las cosas de frente, pues, de frente. Y eso iba forjando carácter. Entonces, claro, gran parte del público que ve mis videos ya sabe eso. O sea, ya sabe que yo en ocasiones voy a soltar cosas así y que les va a caer a los demás, pero que a veces también les va a salpicar a ellos o a veces les va a caer directo en la cara a ellos. Muchas veces Sí. lo saben, ¿no? Pero eso ayuda a forjar el carácter. No en todas las personas esto va a dar efecto, claro está, esto no son fórmulas mágicas, las personas tienen su libre albedrío, pero muchas veces me he encontrado con personas que han cambiado su forma de pensar. Por ejemplo, hay un converso al catolicismo, que justo yo saqué un comentario suyo en una línea de comentarios de un video que saqué por mi especial de 30,000 suscriptores, de contestando comentarios de YouTube. Y decía, cuando yo era protestante no podía entender cómo Dante, siendo tan inteligente, pudiera ser católico, ¿no? O sea, es como que la inteligencia se me acababa al momento de pensar el catolicismo, o sea, que ahí sí era idiota, ¿no? Así, es como que sabía mucho en todas las áreas, pero para ser católico ahí sí era tonto, pues, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, esta persona, pero
no se despega de la información, sigue profundizando y pone en su comentario que ahora que es católico, se convirtió al catolicismo, y es una persona bastante conocedora, por ejemplo, de hebreo y todo eso, no es cualquiera, mi amigo Claudio Salas. Él dice, Sí. ahora entiendo por qué es católico. Ahora que soy católico, dice él, ¿no? Ahora entiendo por qué es católico. También tengo, por ejemplo, amigos que vienen de la corriente del liberalismo, que apoyan, por ejemplo, el liberalismo económico o liberalismo político, y que inicialmente están comprometidos con su liberalismo, pero como que han escuchado mis conferencias y en primer lugar genera como una repulsión. Pero si no dejan de escuchar, o sea, si pasan ese primer golpe y siguen escuchando, eventualmente pueden cambiar. Y se ha dado casos de algunos que han cambiado y que de lo que me odiaban, luego pasan a estar de acuerdo conmigo, y todo ello, ¿no? Entonces, decir las cosas claras tiene su valor, ¿no? Y además, hay que darse cuenta que si uno es firme y claro en sus convicciones, de todas maneras va a generar cierto respeto de la otra parte. Por ejemplo, hay ateos o agnósticos en comentarios de YouTube que han escrito cosas como, yo no estoy de acuerdo con Dante, pero me gusta la forma rigurosa en que él estructura las cosas y la pasión y fuerza con la que los pone, aunque no esté de acuerdo. Entonces, eso lleva a que sí, yo puedo ser duro y todo ello, ahí dar martillazos, pero hay personas que respetan eso. Y el hecho que respeten eso hace que se abran a la posibilidad eventualmente de que tal vez tenga razón, ¿no? De que tal vez tenga razón. Y hay personas que van abriéndose más, escuchando un poco más, examinando un poco más las cosas y felizmente a mí, pues que soy un miserable pecador, Dios me ha concedido la gracia de que en los últimos 3 años he podido seguir de cerca muchos procesos de conversión, muchos procesos de conversión de personas que me han escrito diciéndome que por las cosas que yo publico se han convertido a la fe. Eso es O, toda una bendición, sí, ¿no? es gigante, es Sí, no. inmensidad. Es que el bien que has hecho a través de tus videos, Dante, es algo de lo cual tal vez jamás te vayas a enterar o te vayas a enterar a cuentagotas de cuestiones tal vez más espectaculares de las cuales te quieran compartir. Pero más allá de lo que te quiera compartir la gente, está todo ese bien que estás diseminando a través de tu conocimiento, de tus videos y a toda esa gente que te escuche, que se ve, por lo menos se ve apelado a llevar un pensamiento lógico, a racionalizar todo esto. Y por ahí te quiero hacer ya la última pregunta, el último comentario, te reitero, no quiero abusar de tu tiempo. Eh, Retomando Nietzsche, como ves, a mí también me gusta, me atrapó. Sé que hay muchos y también sé que hay muchos que lo odian, pero está bien. Fuera de que para mi gusto él estuvo equivocado en lo elemental, en lo accesorio, me parece que es alguien imbatible, todo lo que pensó Nietzsche. Él comentaba que no le gustaba pensar en una biblioteca y obviamente lo usaba como alegoría, porque decía, yo no quiero pensar, no sé si esto viene en Eshe Homo o en el Anticristo, yo no me acuerdo. Decía, no me gusta pensar en donde hay alguien más pensando. Y por eso decía que no le gustaba estar en una biblioteca, ¿no? Es decir, usaba su pensamiento más allá de lo que las autoridades en su momento dijeran o pensaran, otros filósofos muy interesantes también. Y como corolario de esto, estoy leyendo a Benedicto XVI. Mi hijo lo está leyendo. Y pues no sé si sea algo propio de los alemanes, no los de, pero me llama mucho la atención la autoridad de la que tú hablabas ahorita con toda certeza, Dante, la autoridad con la que habla en donde dice, pues miren, hablando de cualquier tópico, el que tú quieras, en el libro de Jesús de Nazaret, tal filósofo o tal teólogo dice esto, de esta circunstancia, pero yo digo esto. Eso que pareciera banal conlleva un ejercicio intelectual muy poderoso. Si lo aterrizamos, Dante, a los jóvenes de hoy que quieren formarse un pensamiento crítico propio, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, las redes, de lo que dice Dante Urbina, Jordan Peterson, Ben Shapiro, es el que no me acordaba, Miklos Lukács, el que tú quieras. Yo quiero formarme mi propio criterio.
¿Qué recomendación, ya con eso terminamos, Dante, le darías a estos jóvenes para no, primero, para no perderse en el intento, ¿sí? Y segundo, dilucidar que van por buen camino. Ya si a posteriori encuentran con que su pensamiento y su raciocinio los llevó a coincidir con Dante Urbina, ¡qué padre! ¡Qué bueno! Pero que sea un ejercicio de ellos. ¿Cómo les invitarías a que no se pierdan en ese intento? Bien. Lo primero que yo diría es que conviene, ciertamente, que interactúen con el pensamiento de otros, pero críticamente. Y la palabra crítica en su acepción original no significa estar en desacuerdo, ¿no? La palabra crítica en su acepción más original significa análisis. Entonces, análisis es algo, un todo, partirlo, ¿no? Partirlo en partes y separarlo en partes y examinar cada una de esas partes. Entonces, cuando yo leo un autor, voy leyendo frases, oraciones, pero sobre todo líneas de razonamiento que va desarrollando y evidencia o argumentación que da. Y cuando yo voy revisando eso, en cada momento la pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto es verdad? ¿Esto es razonable? ¿Hay evidencia suficiente para esto? Y en la medida en que uno vaya repitiéndose estas preguntas, va a avanzar. ¿Por qué? Leer sin razonar, sin analizar, sin examinar, es como embutirse comida. Es como meterse comida entera ahí con el puño, ¿no? Es terrible. Lo que hay que hacer es masticar. Entonces, por ejemplo, yo he leído a un montón de filósofos anticristianos, a Bertrand Russell, a Michel Foucault, también, que no lo he mencionado mucho, es un filósofo que me parece muy interesante, Sí, sí. el propio Nietzsche, etcétera. Pero yo no me quedo en leerlo, lo mastico, lo mastico. Y aquí cuento una experiencia. Yo me leí el libro El Anticristo de Nietzsche, pero lo examiné con mucho cuidado. Fue el primer libro de filosofía que yo leí y durante todo mi proceso de búsqueda, la verdad, y todo eso fue un libro que yo examiné sus frases, le di vuelta. Cuando iba caminando en la calle, muchas veces iba masticando eso que había leído. Entonces, lo que yo les diría es intelectualmente que mastiquen, que hagan preguntas sobre lo que han escuchado, sobre lo que han oído y sobre lo que han escuchado en YouTube también o de sus profesores, de cualquier otra fuente. Claro. Mastiquen. Porque muchas veces lo que hacen en el bus, por ejemplo, van en el bus y gastan tiempo en el bus, se ponen a escuchar música, prenden la música y apagan su cerebro. Bueno, lo que yo solía hacer normalmente en el bus, muchas veces que tenía que ir parado, ni siquiera me podía sentar tranquilo, era pensar. Y era 1 hora de camino y era 1 hora de vuelta cuando estaba yendo a la universidad. Y pensaba, por ejemplo, en los filósofos que había leído o en las clases que me habían dado y darse un tiempo para salir a caminar o en el bus o en algún otro espacio y pensar, razonar, masticar la información que ha recibido uno, puede hacer maravillas. Podría decir que gran parte de mi pensamiento filosófico lo he construido ahí en el bus, masticando ahí las ideas o en la ducha, también podría decir, ¿no? Sí. Muchas de las frases y argumentos para los debates han salido de los debates contra mí mismo en mi ducha. A mí, ¿sabes cómo me ha pasado? Cuando lavo los trastes. Es cuando como que me pongo absorto y estoy lavando los trastes y es cuando empiezo a pensar cualquier cantidad de tonterías. Pero a final de cuentas, es como tú dices, Dante, el poder del silencio, de estar con uno mismo, de reflexionar lo que leí, me hace sentido a mi experiencia, hace clic con lo que yo creo o no. Dante, ha sido súper interesante. La verdad es que ya nos pasamos inclusive creo que 15 minutos de lo acordado, pero te lo aprecio mucho, en verdad. Eres una persona, reitero, no solamente intelectualmente superior, sino también alguien muy afable. Eso te lo aprecio mucho, el platicar en términos más coloquiales para evitar pescar en la pecera de la que te hablaba, en donde todos nuestros radioescuchas puedan saber que el esfuerzo intelectual está al alcance de todos. Todos, en nuestros diferentes niveles, podemos lograr cierta certeza de que la verdad
está ahí, es absoluta y nos espera. Y esa verdad, parafraseando al Señor Jesús, es lo único que nos va a hacer libres y no las tonterías que nos dicen muchos en un afán de hacernos añicos nuestro intelecto y hacer que nos perdamos en tonterías. Dante, en verdad aprecio mucho, me gustaría mucho, si tú lo permites, tener una charla en algún tiempo razonable que te permita tus muchas ocupaciones, poder platicar ahora ya de cosas, si tú gustas, más puntuales. Seguramente de esto van a salir muchas preguntas ya muy específicas, abordarlas, que platiquemos, ¿por qué no?, de rock and roll. Digo, no sé si te gusta la música, el rock and roll, platicamos de eso, porque el intelecto no tiene que ser aburrido, no lo es. No está peleado con la diversión ni con la fiesta. Uno la puede pasar bien y entender por qué la pasa bien, ¿no? Sí, 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 claro que sí. De hecho, yo me he entretenido bastante con este tipo de asuntos y normalmente dentro de mi grupo de amigos las reuniones son muy entretenidas y cuando se pueden compartir los temas intelectuales se hacen más entretenidas aún. Y no meramente en un entretenimiento intelectual de una sofisticación, tomándonos un vino con el dedo así. No, 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 riéndonos a carcajadas, así, riéndonos a carcajadas. Sí, no, está súper bien. Entonces, pues Dante, de nueva cuenta, muchas gracias. Fusión Radio y este programa Radiodifusión es tu casa. Por favor, siéntete libre de que cuando... Te invito a que nos...